tal? Bueno, vamos a ver hoy parte de lo que son los circuitos, ¿sí? Circuitos resistivos. Los circuitos resistivos son circuitos que están compuestos con elementos resistivos, ¿sí? Que los llamamos resistencias, ¿sí? Que son, es básicamente lo que es un circuito. Un circuito es el conjunto, ¿sí? De elementos que lo forman. Por ejemplo, tenemos una fuente, ¿sí? Lo que llamamos una fuente. La fuente es, puede ser una batería, una pila, ¿sí? Algo que genere las cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas. La fuente la conocemos como la tensión, ¿sí? La tensión de la fuente. Entonces, está compuesta por una fuente, ¿sí? Por un conductor, ¿sí? Que puede ser un cable, ¿sí? Y el elemento resistivo, ¿sí? Es cualquier elemento que contenga una cierta resistencia. Esto forma lo que es un circuito resistivo, ¿sí? Todo tiene que ser conductor, ¿no? O sea, si yo los cables, ¿no? Si no son de elementos metálicos, ¿sí? Que puedan transferir la corriente eléctrica, si puedan hacer el salto de electrones dentro del material, no va a cerrar el circuito, o sea, no voy a formar un circuito, ¿está bien? Los materiales conductores, ¿sí? Generalmente son materiales metálicos, ¿sí? Conductores, que están formados por unas estructuras, ¿sí? Donde todos los átomos, ¿sí? Los núcleos, están unidos y poseen una cierta... los electrones que están libres, ¿sí? Los electrones de valencia están libres, se encuentran en como formando una capa, ¿sí? Como un mar de electrones, ¿sí? Al ser excitados con una corriente eléctrica, estos electrones empiezan a saltar de núcleo en núcleo, ¿no? Y van formando como un flujo de electrones. Esto es lo que conocemos como la corriente eléctrica, ¿sí? El flujo de electrones se mueve en una dirección. Nosotros en la fuente tenemos el positivo y el negativo, ¿sí? La realidad es que, bueno, para los cálculos, todas las teorías dicen que la corriente circula de positivo a negativo, pero la realidad es que la corriente circula en sentido opuesto, ¿sí? Va del negativo al positivo. Pero bueno, para la parte de cálculos lo tomamos de esa forma, que la corriente circula en este sentido, ¿sí? En ese sentido de circulación de la corriente eléctrica. Entonces, los circuitos tenemos vamos a llamarlo, ¿sí? A la fuente, ¿sí? La fuente es la que genera la tensión, la que genera las cargas, que genera la excitación de los electrones, ¿sí? Genera los electrones para que haya un flujo de energía, un flujo de corriente, ¿sí? Una cierta intensidad, ¿sí? Dependiendo de la fuente, ¿sí? Si la fuente es muy pequeñita, la intensidad va a ser pequeñita. Si la fuente es muy grande, la intensidad es muy grande. O sea, eso quiere decir que son magnitudes dependientes, ¿sí? Una depende de la otra. O sea, no puedo tener una intensidad muy grande como una fuente muy pequeña. ¿Está bien? Y luego tenemos los aparatos resistivos, ¿sí? Las llamamos resistencias. Estos aparatos van a tratar de impedir que la corriente pase por su interior, ¿sí? Bueno, y generando, por ejemplo, se enciende una lamparita, ¿sí? Una luz, una pantalla del celular, una computadora, ¿sí? Un televisor. Entonces, esos son aparatos resistivos, o sea que impiden que la electricidad, la corriente eléctrica pase por su interior, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que son las unidades de los mismos, ¿sí? La fuente, la tensión, se la mide en volt.
¿sí? Con la letra B minúscula, ¿sí? Volt. La intensidad de la corriente, eléctrica, ¿sí? La llamamos ampere. Y la escribimos con la letra A mayúscula, ¿sí? Mientras que la unidad de la resistencia se llama ohm y se escribe con el simbolito, es como un gusanito, ¿no? Se escribe la unidad de resistencia. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad, ¿sí?, de la corriente eléctrica que pasa por un circuito está dada por la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, sabemos que la tensión está dada en volts sobre ohm, que es la resistencia, me da ampere, ¿sí? Estas serían las unidades, ¿no? Las unidades de intensidad las conocemos como ampere. Bueno, entonces, son dependientes, ¿sí? O sea que si yo tengo una intensidad muy grande, ¿sí?, bueno, entonces vemos que si la intensidad, o sea, la intensidad, ¿sí?, está dada por el cociente entre la tensión y la resistencia. ¿Está bien? Bueno, acá puedo despejar el resto de las fórmulas, ¿no? Porque yo puedo calcular que la resistencia la puedo encontrar como la tensión sobre la intensidad, o la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Acá les dejo despejadas las ecuaciones como para que, si las necesitan, las pueden utilizar. Bueno, lo que se conoce como potencia disipada, ¿sí?, la potencia la vamos a poder calcular como la tensión por la intensidad de la corriente, ¿sí? Esa sería la potencia disipada del circuito. Bueno, vamos a ver ahora casos de circuitos, por ejemplo, que se encuentran en... ¿Qué pasa cuando yo tengo... Vamos a borrar las redes. Pasa cuando yo tengo un circuito de esta forma. Ninguna resistencia. Entonces tengo mi fuente, ¿sí?, la intensidad y la resistencia. ¿Sí? Vamos a poner R1. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros, si medimos la tensión de la fuente, ¿sí?, si la medimos en este punto, va a ser la misma que si yo la mido en este punto, ¿sí? Estamos siempre trabajando con sistemas ideales, ¿no? Todos los sistemas son ideales, que quiere decir que no hay pérdida de ningún tipo en los conductores, ¿sí?, que son los cables, en las resistencias, en la fuente, siempre va a mantener la misma tensión, ¿sí? Si yo digo que mi pila, ¿sí?, que la pila que estoy utilizando, ¿sí?, tiene 1 volt, significa que va a estar durante todo el tiempo que estemos trabajando, va a aportar 1 volt y no va a variar, ¿sí? Entonces estamos hablando de estados ideales. Entonces, la tensión que yo mido en cada punto va a ser el mismo, ¿sí? Mido acá, va a ser el mismo que mido acá. La tensión, ¿está bien? Entonces, si yo me fijo en este punto, vamos a trabajar acá, vamos a hablar de una forma separada, ¿no?
Si yo me fijo acá, la intensidad, ¿sí? La tensión que voy a utilizar, ¿sí? La tensión de mi fuente va a ser siempre la misma. Entonces, la tensión que va a haber entre estos dos puntos antes de la resistencia va a ser U también. ¿Está bien? Habíamos visto que la intensidad era U sobre R, o sea, fuente sobre resistencia. Entonces yo puedo calcular mi intensidad en este punto, ¿sí? La intensidad en este punto va a estar dada con esta fórmula. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros acá extendemos, ¿sí? Extendemos nuestro circuito. Me quedó muy arriba en la resistencia, ¿sí? Vamos a suponer que yo extiendo mi circuito. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a ponerle acá R2. ¿Sí? Si yo mido la tensión de la fuente en este punto, va a ser la misma. Si yo mido la tensión en este punto, también va a ser la misma. En este punto también va a ser la misma. ¿Sí? La tensión no va a variar en ningún punto del sistema. ¿Sí? Pero, si yo quiero calcular la intensidad en este punto, ¿sí? En este trámite acá, voy a tener que R1, voy a calcular una intensidad 1, que sería U sobre R1. Entonces, acá voy a tener una intensidad 1. Si calculo en este punto, ¿sí? Con R2, acá va a ser la tensión, va a ser la misma, la intensidad 2 va a ser igual a U sobre R2. ¿Sí? Entonces acá voy a tener una intensidad 2, que va a ser la misma que va a estar en todo este conductor de acá. ¿Se entiende? Entonces, con lo que vemos acá es que la tensión, la corriente eléctrica, ¿sí? Va a ser igual a I1 más I2. ¿Sí? Un sistema, esto se conoce como sistemas en paralelo. ¿Sí? Un sistema en paralelo, lo que me hace, me divide la corriente eléctrica, ¿sí? Llega a este punto, que lo conocemos como nodo. Cuando llego al nodo, me divide la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo puedo calcular las intensidades por separado. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver los sistemas en serie. ¿Qué pasa si yo tengo una fuente conectada a un conductor? ¿Sí? Y acá tengo dos aparatos resistivos, las dos resistencias. Tengo mi fuente, negativo, y hago circular, o sea, cierro el sistema y hago circular mi corriente eléctrica, ¿sí? Entonces en el sistema colocados en serie, ¿sí? Nosotros podemos ver que en este tipo de sistemas dijimos que la tensión en cada uno de los puntos, ¿sí? Va a ser la misma, la tensión de la fuente, ¿está bien? Dijimos que el conductor, el cable, no tiene pérdidas, o sea, no tiene, es ideal, ¿sí? Me es lo mismo tener un cable, ¿sí? Trabajado siempre de forma ideal,
tener un cable de 1 centímetro que de 1 metro, ¿sí? Entonces yo puedo, esto que está acá, puedo trabajarlo, vamos a suponer que elimino todo este cable. Me quedaría una resistencia pegada a la otra resistencia. ¿Entienden la idea? Entonces, esta resistencia está pegada a esta otra resistencia, ¿sí? Entonces, al no tener conductor es como si fuese una sola resistencia, ¿sí? No sé si ven, entonces la resistencia que está acá, ¿sí? Esta resistencia total, vamos a ponerle RT, la puedo suponer como la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Entonces me queda un sistema con una sola resistencia, ¿sí? Entonces, yo tenía un sistema en serie con dos resistencias, ahora puedo agruparlos y trabajar con una sola resistencia. Y puedo calcular la intensidad. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por este circuito sería la tensión sobre la resistencia, o sea, la fuente sobre la resistencia total, ¿sí? Puedo calcular la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Esta intensidad va a ser constante, ¿sí? Entonces, un sistema en serie, ¿sí? Un sistema en serie, vamos a suponer que ahora yo no corto, no saco el cable, sino que dejo las tensiones, las resistencias separadas, ¿está bien? Entonces, entre este punto y este punto yo quiero calcular la intensidad, la tensión que pasa por dentro de esta resistencia, ¿está bien? Entonces, la intensidad que pasa por esa resistencia va a ser, la tensión 1 va a ser igual a la intensidad, que dijimos que era constante, por R1. Mientras que la tensión, que pasa por el aparato resistivo 2 va a ser la intensidad que dijimos que era constante por la resistencia 2, ¿sí? Entonces, lo que me hace el sistema en serie, ¿se acuerdan que en el paralelo dijimos que me dividía la intensidad de la corriente eléctrica? Bueno, acá el sistema en serie lo que me hace es, ¿sí? Me divide la tensión. Divide la tensión de la corriente, la tensión del sistema, ¿sí? Del circuito. Entonces, en el paralelo me divide la intensidad, en el serie me divide la tensión, ¿sí? Sí, vamos a hablar un poquito de todo. Nos dijimos que entonces la ley de Ohm, ¿sí? Postulaba que la tensión, ¿sí? Es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? O sea, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el circuito, y R es un concepto que tomó como un factor de proporcionalidad, ¿sí? O sea, la tensión, ¿sí? Es directamente proporcional a la intensidad por un factor de proporcionalidad, ¿sí? Esto sería lo que es la ley de Ohm. Estuvimos hablando un poquito de la potencia, ¿sí? La potencia disipada por una resistencia, un conductor, es el producto entre la fuente, ¿sí? La tensión, por la intensidad, ¿sí? De la corriente eléctrica. Y las unidades es el watt. Esta es la potencia. ¿Sí? Esto, ¿sí? A la potencia la pasamos, o sea, la usamos durante un cierto tiempo, ¿sí? La multiplicamos por el tiempo, nos da la energía disipada. Y la energía disipada la vamos a transformar en unidades de joules, ¿sí? Teníamos circuitos en paralelo, ¿sí? Circuitos en paralelo. Tengo R1, R2, acá tengo la intensidad, acá tengo la fuente, ¿sí? Dijimos que me bifurcaba las intensidades en los nodos, ¿sí? Entonces la intensidad
En ese nodo va a ser igual la intensidad 1 más la intensidad 2. ¿Sí? Acá nuevamente se vuelven a juntar y acá tengo la intensidad directamente la misma. ¿Está bien? Yo podía transformar este sistema en un sistema con una resistencia total. ¿Sí? Podríamos tomar este sistema como una resistencia total, ¿sí? Donde la resistencia total la podemos calcular como 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R. Y acá puedo calcular la resistencia total, ¿sí? Un sistema en serie es un sistema formado por resistencias en serie, ¿sí? R1, R2 y la intensidad de mi corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica va a ser constante durante todo el sistema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si tomaba la intensidad en cualquier punto va a ser la misma? ¿Sí? Lo que me hace diferente el sistema al sistema en paralelo, que en el sistema en paralelo sumaba se bifurcaba, dividía la intensidad. Bueno, el sistema en serie lo que me va a dividir, me va a bifurcar va a ser la intensidad o la fuente, el voltaje de la fuente, ¿sí? Esto me va a bifurcar. Yo este sistema lo puedo pensar como un sistema con una sola resistencia, como hicimos acá, ¿sí? O lo puedo transformar en un sistema con una sola resistencia total. ¿Sí? Y como se ve, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias. ¿Sí? Ahora no hicimos ningún cálculo, no aplicamos ningún número, es más teórico. Ahora vamos a ver ejercicios, ¿sí? Vamos a ver ejercicios. Entonces, yo tengo sistemas en paralelo y tengo sistemas en serie. ¿Puedo tener sistemas mixtos? Sí, puedo tener sistemas mixtos. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los sistemas mixtos. ¿Sí? Un sistema mixto, podemos tener sistemas en el cual tengo una resistencia 1 o una resistencia 2, ¿sí? Que están en serie. Giramos acá. Podemos tener una resistencia 3, una resistencia 4, que están en paralelo, ¿sí? Bueno, acá puedo tener otras resistencias, ¿no? Pero vamos a trabajar con el sistema de esta forma, ¿sí? Intensidad y mi fuente, ¿sí? Tensión. Entonces, lo que yo puedo hacer es, puedo comenzar con estas resistencias que están en paralelo, las puedo transformar en una resistencia única, una resistencia total, ¿sí? Entonces, estaríamos reemplazando el sistema por R1, R2, ¿sí? Y acá en lugar de tener las resistencias en paralelo, vamos a llamarla RP, que era la resistencia que teníamos en paralelo, ¿sí? Entonces, puedo transformar esa resistencia en esta otra, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos para transformar las resistencias en paralelo? ¿Sí? RP la puedo calcular como 1 dividido 1 sobre R3 más 1 sobre R4. ¿Sí? De acá puedo calcular mi RP, ¿sí? Entonces, seguimos. Intensidad, la fuente, la tensión, ¿sí? Ahora tengo un sistema con 3 resistencias, ¿sí? Que se encuentran ¿en qué? En serie. Entonces yo puedo encontrar, ¿sí? Puedo reemplazar estas 3 resistencias por una resistencia total, ¿sí? Y el circuito me va a quedar de esta forma. Vamos a poner
R total, ¿sí? Entonces, acá tengo la tensión, lo que es la fuente, y acá tengo la intensidad del circuito. Esta R, la R total, ¿cómo la calculamos? Con una resistencia en serie, sumamos la resistencia. Sería R1 más R2 más RP. ¿Sí? De acá puedo calcular mi resistencia total. ¿Sí? Y puedo obtener la... dijimos que puedo calcular la intensidad. La intensidad de mi circuito va a ser igual a la fuente, la tensión, dividido la resistencia de mi equipo. La resistencia total sería en este caso, ¿no? Entonces yo trabajando con la resistencia total, puedo ir calculando cada una de las resistencias, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer calculando las intensidades, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Y vamos a retomar en un próximo video donde vamos a hacer ejercicios de sistemas en serie, sistemas en paralelo, sistemas mixtos, ¿sí? Bueno, si tienen algún comentario, alguna duda, lo dejan en los comentarios, ¿sí? No olviden darle me gusta si les gustó el video, ¿sí? Y bueno, hasta la próxima.